En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». «Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Jesús se compadeció de la multitud. El apóstol San Juan nos cuenta esta anécdota también y nos dice que llevaban 3 días con Jesús. Los discípulos habían regresado y estaban cansados. Vino Jesús y le dijo: «Vamos a un lugar aparte a descansar». Y se los llevó. Entonces, cuando llegaron al lugar al que iban, la gente ya estaba ahí, porque los habían visto que partieron y se les adelantaron, se fueron adelante, y Jesús los vio y dice que andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. Y qué hermoso, hermanos, el Evangelio que se nos cuenta hoy, que se nos presenta, porque en la primera lectura que hemos escuchado hoy de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y dice: amémonos los unos a los otros. Amémonos, porque el amor viene de Dios. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios. Qué palabras más hermosas, ¿verdad? Jesús llega a ese lugar con sus discípulos a descansar, pero viendo la necesidad de las demás personas, se le olvida a él el cansancio de sus discípulos y el cansancio de él. Imagínense, si los discípulos estaban cansados, cuánto más no estaría él, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios que ni tiempo para comer les dejaban. No tenían ni tiempo para comer. Y nos dice él que lo que debe regir a un cristiano es el amor. ¿Se acuerdan? Hablábamos en estos días, ¿verdad? Decíamos: hermanos, ¿quién es el que nos mueve a actuar a nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve en nuestra vida? Nuestros egoísmos, nuestra ambición, nuestra pereza, nuestro resentimiento. Y se acuerdan, les decía yo, les hablaba de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Temor de Dios, fortaleza, ciencia, y les decía yo que esos son los dones que le ayudan a un cristiano a caminar y a dar frutos en su vida cristiana. Y les decía yo, bueno, y si Dios da regalos
en estos que mencionamos, pensemos cuáles son las cadenas. No vamos a hablar de regalos, sino cadenas con las cuales el demonio atrapa a un cristiano y son las que le impiden avanzar y crecer en la vida cristiana. Y hablábamos de la ira, del odio, la ambición, el resentimiento, y empezábamos a hablar de todos los pecados capitales, los vicios, ¿verdad? Y decíamos, ¿y a nosotros quién nos está moviendo? ¿Quién mueve nuestra vida? ¿A quién tenemos en el centro de nuestra vida? Y les decía, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que me está moviendo a actuar a mí en mi vida? Y miren lo que dice hoy el Señor a través del apóstol San Juan, que lo que debe mover al cristiano a actuar, lo que debe guiar la vida de un cristiano, no es otra cosa que el amor. Que el amor. Y dice que todo el que ha nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y se acuerdan, Jesús nos va a decir en la noche del Jueves Santo, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y decíamos hoy que Jesús no nos invita a amar solo a los que nos aman, no, a todos. Y al perverso, al malvado, al que solo vive dañando, destruyendo, quitando vidas, ¿también tenemos que amarlo? Sí, y amarlo con compasión, porque si esa persona no cambia, si esa persona no se arrepiente, su final será terrible. Y no un final por un ratito, no. Hermanos, el sufrimiento de una persona aquí en esta vida es un sufrimiento momentáneo. Es un sufrimiento que no va a durar para siempre y va a terminar. Pero pensemos en el sufrimiento de la condenación eterna, donde la misma palabra de Dios dice, donde hay un fuego que no se consume y el gusano no muere. ¿Se acuerdan? Hace algunos meses salía esa lectura, ¿verdad? Imagínense el sufrimiento para un alma que es inmortal, que no muere, pero tiene que estar por toda una eternidad en unas llamas y siendo comido por unos gusanos. Y ese gusano no muere y esa alma no muere, sino que por toda la eternidad va a tener que sufrir esa condenación. Pero los santos no hablan del tormento más grande de las llamas, sino que el tormento más grande para una persona es saber que pudo haber salvado su alma, que pudo haber hecho algo para su salvación y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y no porque no tuviera oportunidad, no, es que no quiso. No quiso. El Señor le llamó una y otra vez a la conversión, al arrepentimiento, a que cambiara su vida, y esa persona jamás lo quiso hacer. Jamás quiso poner un poquito así de esfuerzo y de decir, yo tengo que cambiar, voy a luchar por dejar este vicio, voy a luchar por dejar este pecado. No. Ni siquiera sintió necesidad de buscar al Señor. ¿Saben por qué? Porque se sentía bien revolcándose como el cerdito en el fango del pecado. Lo disfrutaba. Y por eso. Y esa es la trampa más grande del demonio. Y ese es el problema del pecado. Que el pecado es agradable a los sentidos. Les decía yo, si el pecado fuera doloroso, como ponerse una inyección de penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades, que le va a quedar la pata tiesa durante una semana, que va a tener que sentarse de lado y una pata ni siquiera la va a poder mover. Mire, para pecar se lo repensara una y otra vez en pecar, porque sería doloroso.
pero la trampa del diablo, y esa palabra la escuchamos en el libro del Génesis. Cuando Eva probó del árbol prohibido, ¿qué sintió ella? Que era agradable al paladar. Y cuando se lo llevó a Adán y Adán lo probó, lo sintió agradable. El pecado, agradable es el chisme que estoy escuchando. Agradable es aquello que estoy viendo con mis ojos. Agradable es divulgar y sacar todo el veneno que llevo por dentro sin importar a quién le voy a destruir la vida. El pecado es agradable. Si el pecado fuera desagradable, doloroso y doliera como una brasa en el zapato, ¿alguna vez a ustedes les ha caído una brasa? ¿O han puesto la mano en la plancha? Rapidito la quita uno, ¿eh? O han agarrado una jarrilla caliente. ¿Verdad que no se quedan ahí? ¡Ay, qué galán se siente!, ¿verdad? Esta jarrilla en la mano. ¡Ay, qué rico esta plancha!, ¿verdad? No. ¿Quitan eso? Así, ¿ve? Si el pecado fuera así, nadie pecara. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el pecado es agradable a los sentidos, pero por dentro te pudre, te corrompe. Eso es el pecado. Una persona que no ama, que no conoce a Dios y que solo vive para dañar, para destruir, es la persona más triste de este mundo. Jamás habrán conocido a una persona que solo viva odiando, criticando, buscando la forma cómo dañar, cómo destruir a otra persona. Esa persona jamás va a ser feliz. Y lo que debe distinguir a un cristiano en medio de este mundo es el amor. Es el amor. Y amar a todos. Amar a todos. Amar a las personas que nos aman y también a las que no nos aman. Y orar, como dijo Jesús. Oren por las personas que los odian y los persigan. Oren por ellas. Y el apóstol San Pablo, a mí me gusta tanto ese cantito cuando lo hacen en la misa, ¿verdad? Que ese cantito lo han hecho inspirado en las palabras de San Pablo, ¿verdad? Aquel que dice: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no busca envidia, el amor no busca el mal, el amor disculpa todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, en el amor nunca hay doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy. Aquí lo está diciendo San Juan. Lo dice el apóstol San Juan y lo dice el apóstol San Pablo también. Y lo dijo Jesús también. ¿Qué más necesitamos? Ya no. Más claro, como dijo mi abuela, no canta un gallo. Y el Señor nos habla clarito a nosotros. Ya, si no lo vivimos, no es porque no conozcamos cuál es la voluntad de Dios, es porque no queremos. Y al final, hermanos, no es Dios quien nos va a condenar, son nuestras propias obras. Por eso, hermanos, saben, cada día deberíamos preguntarnos nosotros: ¿quién está guiando mi vida? ¿Qué es lo que dirige mi vida? ¿Quién está gobernando en mi corazón, en mi vida? ¿Es el amor de Dios? Bueno, si es el amor de Dios, entonces se va a notar en mis obras, se va a notar en la forma como yo trato a las demás personas. Pero habemos personas, hermanos, que somos tan groseras para tratar a alguien. Somos tan groseras que no medimos nuestras palabras y la forma como le vamos a hablar a las demás personas y cómo las vamos a tratar. Pero medio nos le tocan con la punta del dedo y es un gran escándalo y se tira al suelo a llorar y me ha ofendido, me ha dañado, me ha agredido y esto y lo otro. Pero esa persona, desayuno, almuerzo y cena, le pela la cara a medio mundo. Así vemos personas.
Traten como quieran que los traten a ustedes, dice la palabra de Dios. Con la vara que midan, serán venidos. Y mamá Carmen decía, y con una cuarta más. Y es que así dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que pensar en eso nosotros, ¿verdad? Tenemos que pensar cómo estamos viviendo nuestra vida y quién es el que está guiando la vida de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.